Bueno, estamos nuevamente en el ciclo de conferencias magistrales Abogar, que es la especialización insignia de esta escuela. Hoy vamos a escuchar a Ana María Figueroa, una jueza excepcional por su compromiso y sus cualidades teóricas. Hoy va a exponer sobre género y lesa humanidad. Mi escasa experiencia fue con los textos de McKinnon al respecto, como fiscal también de la Corte Penal. No, ella ayudaba a Moreno Campo, que era fiscal de la Corte Penal Internacional, y ella era la asesora de género en la Fiscalía. Y tiene algún texto corto que leí en una compilación sobre derechos humanos, donde ella habla de la importancia de juzgar dentro de los delitos de lesa humanidad la violencia de género, ¿no? Pero también pensaba, y es lo único que voy a decir en la introducción, en filosofía se habla mucho sobre la performatividad, y el terrorismo de Estado es lo que decía Perlowner, ¿no? Este poeta, viste, argentino que vivió en San Pablo. Él decía que parte de lo que hizo el terrorismo de Estado fue también diagramar una política sobre los cuerpos. En el caso de él apuntaba a la homofobia. Pero entiendo que hoy el feminismo ha expandido esos argumentos y nos está mostrando todo lo que el terrorismo de Estado hizo, no solo en lo concreto con los cuerpos de las mujeres, que fue una aberración y son los crímenes que se están juzgando, los lenguajes, ¿no? La frase esa de Videla, las parturientas usaban a sus hijos como escudos humanos al momento de combatir. Recuerdo una de las frases más siniestras que escuché en mi vida. Porque le endilgaba a la víctima la responsabilidad del genocidio y del robo de los hijos, es decir, una maquinaria macabra. Bueno, estas reflexiones dispersas solo para introducirte. Creo que todavía en derecho, no sé, corregime vos, Ana, que sos una referente en derechos humanos, pero todavía se está, digamos, iniciando este camino. Mira, la Corte Suprema recién se mete con la cuestión de los delitos sexuales contra las mujeres, como diferenciarlo de las torturas, en un fallo del año 2022. O sea que recién se inicia en serio. Yo hice un relevamiento de que el primer fallo en la Sala 1 que yo participo es del año 2018. Muy reciente. Donde hay un montón de fallos, Scalin, Mulhan, Álvarez, Ferreira, varios, donde hago toda una diferenciación. Primero, un análisis de lo que implica epistemológicamente el derecho internacional de los derechos humanos y la responsabilidad del Estado frente a la violación de los tratados, por eso el deber de investigar, judicializar y sancionar a los responsables y la política acorde en nuestro país de memoria, verdad, justicia y reparación. Y, por otro lado, la especificidad del tratamiento de las mujeres en el ámbito judicial, que yo vengo bregando desde hace bastante en ese tema, como víctimas y como infractoras de la ley penal. De las dos cuestiones hay que hacer un tratamiento específico. Y bueno, yo incluso en el libro último mío sobre derechos de género hago todo un planteo si se puede prevenir la violencia contra las mujeres desde el derecho penal, que evidentemente no, el derecho penal actúa siempre ex post facto, y cuando ya sucedió el delito aparecemos nosotros y las denuncias y las consecuencias de los hechos delictivos. Y también otra de las preguntas que uno se viene haciendo, si ha recrudecido la violencia contra las mujeres o siempre existió la violencia contra las mujeres, pero la teníamos invisibilizada porque hay una realidad. Las mujeres en nuestro país, por ejemplo, recién fuimos ciudadanas a partir de la ley 13.010 con el voto femenino en el año 47, y siempre se habla de la universalidad del sufragio en la Argentina con la ley 8871 Sáenz Peña de 1912, pero siempre fue la universalidad de los varones, no de las mujeres. Las mujeres estábamos fuera del sistema. Y bueno, y desde esa construcción de que las mujeres recién adquirimos derecho político hace tan poco tiempo, se ha venido trabajando con cupos, cuotas, paridad, y yo mi segunda tesis doctoral hablo de la autodeterminación de las mujeres conforme el sistema constitucional y convencional, que va más allá de la paridad, porque aunque hay paridad en algunos aspectos, todavía nosotros sabemos en los cuerpos colegiados falta para lograr el 50-50 de mujeres y varones, cuando las mujeres en todo el mundo somos más de la mitad de la población.
entre niñas, jóvenes, mujeres de edad media, mujeres adultas y mujeres de la tercera edad, conformamos más de la mitad del mundo. Sin embargo, tenemos que seguir pidiendo permiso, a ver cómo se va, cómo nos vamos insertando en los distintos espacios, ¿cierto? Lo cual es una barbaridad. Otra cuestión que me parece que tenemos que reflexionar, y máximo aún los abogados del Estado, ¿qué consecuencias trae la irrupción de los derechos de género dentro del derecho en general y dentro de la justicia penal? ¿Por qué? Porque el derecho ha sido pensado, construido, elaborado, escrito por varones conforme los valores y los estándares de los varones, desconociendo totalmente a las mujeres. Yo incluso todavía me sigo sorprendiendo en determinadas actividades académicas cuando uno ve un panel donde hay un montón de varones y por ahí una mujer. Muy difícilmente uno ve paneles de todas mujeres y ningún varón. Bueno, y eso está tomado de manera natural. Y hay que hacer siempre un análisis desde el punto de vista jurisdiccional de las desigualdades estructurales de género, la mayor vulnerabilidad de las mujeres, la situación generalmente de las mujeres de mayor exclusión, de pobreza, de víctimas de violencia, de discriminación, de patrones socioculturales que hacen que la mujer esté siempre en una situación de inferioridad. Y cuando las mujeres nos autodeterminamos, que somos pocas, hay que reconocerlo, siempre tenemos un conjunto de descalificativos o de calificativos descalificantes para decir que la mujer es muy mandona, es muy machirula, es todo un montón de cosas. Lo que serían cualidades en un varón. Lo que en cualquier varón sería muy bien visto. Entonces hay que deconstruir las normas, las prácticas, la jurisprudencia, la interpretación de las leyes para que las mujeres tengan el lugar que corresponde. Incluso una relectura hay que hacer de todo esto, un análisis crítico de la jurisprudencia. Fundamental, ¿no? Claro, modificaciones de las prácticas del Poder Judicial, ya sea con las mujeres víctimas como con las mujeres infractoras del derecho penal. Y tomar en cuenta, como lo viene observando la Corte Interamericana, cómo se manejan los estereotipos de género, porque hay un conjunto de fallos de la Corte Interamericana donde nos plantean cómo se releva cómo las mujeres víctimas, en primer lugar, terminan siendo interrogadas: ¿vos qué hiciste para merecerte esto? ¿No? O sea, la mujer que es violada, ¿estabas maquillada? ¿En qué zona estabas? ¿Tenías la falda muy corta? O sea, las responsables somos las mujeres de situaciones de víctima. Como en la dictadura, era lo que hablamos antes, ¿no? Claro, o sea, a nadie se le ocurriría que uno elige ser víctima, pero a las mujeres se nos ponen en esa posición como si nada pasara, ¿no? De manera natural. Y lo que es importante para los abogados del Estado, que tomen en cuenta que a partir del siglo XX, con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, o sea, vamos a cumplir ahora este 10 de diciembre 75 años, irrumpe en el derecho un nuevo paradigma, por medio del cual, a través de este paradigma, hay determinados tipos de actos, de acciones que ya no pueden ser toleradas en la sociedad, como lo plantea la Convención sobre el genocidio y crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué razón? Porque se advierte allí que puede suceder que un Estado, que es el que tiene la obligación, conforme el Estado liberal de derecho, de proteger los derechos y libertades y garantizar el accionar de los ciudadanos, termina siendo el que viola los derechos. Entonces aquí nos cambia el paradigma, porque no hay violación de los derechos humanos entre particulares. La violación de los derechos humanos solo es cuando interviene el Estado. Y esta irrupción del derecho internacional de los derechos humanos, como nos pasó a nosotros desde la Constitución del 94, en el 75, inciso 22, implica que además de los derechos que están consagrados en las cartas constitucionales, en las leyes del derecho interno, hay un conjunto de normas que tienen otro rango superior
porque tienen una construcción legislativa distinta, consensuada entre estados, y que si se violan en el ámbito interno, los particulares tienen la atribución, la facultad de ocurrir ante los organismos de monitoreo internacional que cada uno de los tratados tiene. Y ahí puede el Estado ser condenado internacionalmente ante las violaciones de derechos humanos. O sea, cuando el Estado firma un tratado, lo tiene que cumplir. Si no lo puede cumplir, no lo debe firmar. Pero si ya lo tiene firmado, tiene que instruir a todo el aparato ejecutivo, legislativo, judicial, todos los órganos del Estado en el cumplimiento de los tratados. Por eso es muy importante los avances que se vienen realizando en nuestro país con distintas leyes especiales, donde se les imponen a los abogados del Estado, a los funcionarios del Estado, legisladores, diputados, sistema administrativo, demás, a todos que tienen que tener una formación en género, para evitar que estas violaciones que son tan usuales contra las mujeres tienen que ser reparadas, digamos, no pueden ser continuadas. Yo tengo dos cuestiones importantes que cuando ingreso a la casación en el año 2011, fin del 11, que primero observo que no había dentro del ámbito del Poder Judicial y específicamente en la Cámara Federal de Casación Penal, no había fallos con perspectiva de género. Y a la fecha se fue trabajando mucho con los colegas y ya ahora todos los colegas introducen el análisis de género y tenemos en estos últimos 10 años 1042 fallos en materia de género. Trata por un lado y género en general por otro. O sea, es un número muy importante, lo cual habla muy bien, no tengo dudas de que es el tribunal que más fallos en materia de género tiene en el país. Y si has hecho cotejo con algunos estados del sistema americano, también nosotros superamos a cualquiera de los tribunales, porque no hay mucho trabajo en materia de género. Por el 75, inciso 22, que se nos incorporaron en su momento 11 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, tenemos como Convención Especial para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer del 85, que la ratifica nuestro país, y 1994 le da rango constitucional, que es el elemento esencial. Pero también tenemos, por ejemplo, la Convención de Belén do Pará, ¿no es cierto?, regional. Tenemos la Convención, el Protocolo de Palermo, que también es internacional, especialmente para el tema de trata. Entonces, instrumentos, tenemos ahora últimamente el convenio 190 de la OIT contra la violencia laboral y de género. O sea, normas hay más que suficientes. Lo que hay que hacer es aplicarlas. Y si nosotros vamos al texto constitucional, además del 75 inciso 22, tenemos el 75 inciso 23, donde le imponen al Estado legislar y promover medidas de acciones positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades y trato entre ellas a las mujeres. O sea, norma de la superior jerarquía constitucional e internacional en derechos humanos, normas de jerarquía inferior a la suprema, como puede ser la Convención de Belén do Pará, que todavía no se le ha dado rango constitucional, sería pero superior al derecho interno. Más las normas de derecho interno, tenemos una batería de legislación que realmente las mujeres deberíamos en nuestro país no tener problemas para la igualdad real, para la paridad ni para la autodeterminación. El tema es fundamentalmente de índole cultural. Y todos sabemos que las prácticas culturales demoran hasta 3 generaciones desde que aparecen, desde que se trabajan en ellas y desde que se solidifican, para decirlo de alguna manera, para que puedan ser realmente percibidas como tal en toda una sociedad. Y estamos transitando ese proceso. Sin lugar a dudas, los movimientos feministas han sido muy importantes.
las cuestiones académicas, teóricas, estuvieron primero que los poderes judiciales en tercer lugar. Bueno, se está haciendo este proceso en el cual se ha avanzado mucho en materia de género, pero todavía sabemos que es insuficiente. Yo acá tenía un conjunto de estadísticas en donde podía decir la cantidad de fallos que nosotros teníamos en el país. Y en los fallos del país nos asentamos bastante en la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, opiniones consultivas, la 4 del 84 sobre la ciudadanía y la opinión consultiva que solicita Costa Rica de la ciudadanía de la mujer, la 18 del 2003 sobre también los derechos de los migrantes, la 24 del 2017 sobre género y la comunidad LGTBIQ. Esas tres opiniones consultivas tienen que ser también, junto con todo el conjunto de artículos de estos tratados del 75 inciso 22, tienen que ser el ABC para los derechos de género, que no es tanto, pero hay que saberlo y hay que aplicarlo. Te quería hacer una pregunta, Ana. Vos dijiste antes, los estados, si pueden y asumen el compromiso, lo tienen luego, bueno, que respetar. Pero ¿qué pasa con los países que no quieren? Y llevan adelante lo que serían violaciones en este marco general. Violaciones a los derechos humanos de las más básicas. Es decir, porque ha sido uno de los debates en todos los derechos humanos y también en el marco del feminismo, ¿no? Es decir, ahora estoy pensando en países muy poderosos que no reconocen ninguna jurisdicción que no sea la propia. Estados Unidos. Claro, bueno, ya... Estados Unidos participa de los debates, chirlea el texto todo lo que puede y después no firma. Y lo que no se entiende cómo y dan clases de moral después. Lo que no se entiende después desde las distintas cancillerías, cómo no se sabe que eso es así, para no permitir que se chirleen los contenidos, ¿no? Tal cual, porque se termina desdibujando el objeto del tratado casi, ¿no? En vez de fomentar un debate sensato y firmarlos, más bien es lo contrario, ¿no? Claro, bueno, cuando los estados violan los derechos de los tratados que han ratificado, cada uno de los tratados tiene un organismo de monitoreo, qué sé yo, la Convención Americana, tenés la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como primer paso, y según el resultado, que a veces con soluciones amistosas entre la Comisión y los estados y las víctimas se logra acuerdo, y si no se logran acuerdos se va a la Corte Interamericana, que tiene ya rango jurisdiccional y obligatorio para los países que han ratificado su competencia, y se obtienen sanciones. La Corte Interamericana hace todo un seguimiento cuando condena y aplica sanciones, y generalmente los estados la cumplen, ¿no? Entonces, por eso es un instrumento importante que tenemos nosotros, la Convención Americana de Derechos Humanos, para su cumplimiento. Y Argentina ha tenido muchas demandas ante la Comisión Interamericana y muchos de ellos también llegaron a la Corte. No por ser el país que más viola los derechos humanos, sino que yo sigo reconociendo una gran formación de los abogados de la Argentina, ¿no? Que no se dan por vencido. Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que no, acude a la instancia supranacional. A mí, incluso en el ejercicio de la profesión, que yo tengo 38 años de ejercicio liberal de la abogacía, he ido varias veces a la Comisión Interamericana. Y cuando no logré una solución en la Corte del país, terminé dándolo vuelta en la Comisión Interamericana. Bueno, ese es un mecanismo. A los estados luego, muchos estados no les preocupa violar los derechos humanos, si no, no lo harían con tanta asiduidad, pero sí les preocupa que se sepa. Que se reconozca, claro. ¿No? Entonces, cuando hay una sanción por alguno de estos organismos de monitoreo, bueno, allí ponen atención para no volver a producir una violación, ¿no? Es muy interesante los discursos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso penal Castro versus Perú,
del 2006, donde la Corte dice las mujeres no deben sufrir discriminación, deben ser protegidas contra todas las formas de violencia o explotación, y en los conflictos armados internos o internacionales las partes que se enfrentan utilizan la violencia sexual contra las mujeres como un medio de castigo y represión y tienen como objeto causar el efecto en la sociedad a través de las violaciones de los derechos, a dar un mensaje o una lección a las mujeres y a la sociedad, que no se pueden meter en determinadas cosas. O sea, las mujeres, y ahora vamos a ir al caso argentino, cuando las mujeres eran víctimas, se encontraban privadas ilegítimamente de la libertad, también en la dictadura en la Argentina por las pruebas en los expedientes, sabíamos que tenían torturas especiales sexuales por su condición de mujer, porque esas mujeres que eran militantes, que saltaban el cerco a las actividades tradicionales pedidas para una mujer, que ser madre, que ser esposa, que ser una mujer hacendosa en su casa, dedicada a puertas adentro, y saltaba ese cerco y era una mujer autodeterminada, con independencia y demás, los delitos sexuales contra ella eran una manera de disciplinamiento que se tenía contra las mujeres. Eso el terrorismo lo entendió bien, ¿no? Terrorismo de Estado. Sí, sí, sí. Claro. Esa era la idea, creo, ¿no? Que decía Perlonger con la homofobia, pero como parte de la práctica represiva es un ordenamiento a través del terrorismo de Estado también de cómo manejar la corporalidad y disciplinar a las personas, sobre todo a las mujeres, ¿no? Así y a las es. disidencias. A todos los que no pensaban ni como ellos. Es más, esto incluso la Corte en el año 2018, en las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus México, se volvió a insistir lo mismo que se dijo en el campo algodonero, también versus México en el 2009, que seguir tolerando la violencia contra las mujeres cuando los poderes judiciales no hacen lo que corresponde en los trámites judiciales, van dando el mensaje que la violencia contra las mujeres es tolerada. Claro. Y esto facilita la perpetración, la aceptación social del fenómeno, un sentimiento de absoluta inseguridad a las mujeres, al sistema de justicia, desconfianza a la administración de justicia. Y por eso muchas mujeres víctimas, aún en el espacio privado, víctimas de delitos, de lesiones leves, graves, gravísimas, que muchas de ellas terminan en femicidio, no van a denunciar al Poder Judicial porque están descreídas ante esa aceptación general que hay contra la violencia contra las mujeres. Claro. Aquí en el caso de México de las mujeres de Atenco, se plantea por parte de la Corte Interamericana que la violencia sexual fue utilizada como una forma de control social, destinada a humillar, a dominar, a estereotipar a las mujeres, y se la utilizó como un medio de castigo y de represión. Entonces nosotros tuvimos durante mucho tiempo en nuestro país, a pesar de que somos el país del mundo que más ha trabajado y que más sentencias tenemos en crímenes de lesa humanidad, hasta hace muy poco tiempo la Corte Suprema, como les decía recién en el año 22, 17 de mayo del 22, en el caso Martel, la Corte allí hace la diferenciación que son delitos autónomos la tortura de la violación o de los delitos sexuales, ¿no? Y que no solo se debe sancionar al que la violación lo hace de mano propia, sino que también a los que han participado y que han tenido dominio del hecho, aunque no sean los que hicieron la penetración sexual. Bueno, yo tengo muchos fallos con anterioridad al 22 en casación, donde hago un análisis muy pormenorizado de la situación de la violencia contra las mujeres como delito autónomo, y que no hay razón para que figuras como el abuso sexual y la violación, que ya estaban contempladas al momento
de la producción del autoritarismo militar sean desplazadas al delito de torturas y queden englobadas dentro de este sin ser especificado. Independientemente que muchos de ellos, por la pena que se les aplicaba, porque muchos de ellos tuvo que ver luego con el homicidio calificado con varios de los incisos del artículo 80 del Código Penal, la pena era igual pena perpetua, pero importa que se describa en la sentencia los hechos de violencia sexual que sufrieron las mujeres para que se sepa que dentro del plan organizado, sistemático que hubo en el país, a qué fueron sometidas y cómo terminó la vida de muchas de ellas. Incluso en muchos de los casos llegados a la Corte Interamericana, en donde las mujeres sobrevivieron, como es el caso de Atenco, aquí también se puede decir que el transcurso del tiempo, con posterioridad, se ha dado en que las mujeres tienen graves secuelas en su vida, en su faz íntima, en su desarrollo con la sociedad, cuando han sido víctimas de este tipo de delitos, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta esta situación y las sentencias tienen que servir también como reparadora, como derecho a la verdad, que se pueda, con la protección del nombre de las víctimas, como siempre se hace, se coloca las siglas, las iniciales, demás, no los nombres completos, salvo cuando aquellas personas ya son lo han dicho, muy de dominio público y no hay inconveniente, pero si no, eso se trata de preservar siempre. Bueno, esto es un trabajo muy grande que se viene haciendo. Cuando nosotros estuvimos en el Vaticano, después de eso estuve 3 días ante la Corte Penal Internacional, con juezas de la Corte y jueces. Incluso participé del acto en el cual se le tomó la jura al secretario general de la Corte, donde era lleno de representantes de todos los estados del mundo. Fue un acto muy interesante. Y allí, por ejemplo, ellos no tenían noticia, no tenían noción de la cantidad de fallos que teníamos nosotros en materia de lesa humanidad. Ellos sabían que somos pioneros, que somos el país del mundo que más ha trabajado en el tema, pero nunca se imaginaron que habíamos llegado a tal cantidad de fallos, como tenemos 1023 fallos en materia de condenas en materia de lesa humanidad. Y lo que también habla muy bien de nosotros, que tenemos un número también importante de sobreseimientos y absoluciones, en donde se le ha aplicado el absoluto debido proceso a todos los imputados de los delitos. Eso me parece fundamental, ¿no? Que eso es el aporte importante, ¿no?, del derecho internacional de los derechos humanos. Aún ante las más graves violaciones, los delitos más aberrantes, como pueden ser genocidio, lesa humanidad, trata de personas, delitos de guerra, delitos contra la paz, a todos los seres humanos le corresponde la aplicación del derecho internacional en debido proceso. Y eso Argentina ha sido muy respetuosa. Es más, ¿Derecho internacional del debido proceso lo llamarías? Seguro, el derecho internacional de los derechos humanos tiene un conjunto de artículos en cada uno de los tratados donde asegura el debido proceso, la doble instancia, las pruebas, hablar en el idioma del imputado, bueno, un montón de consecuencias que deben ser respetadas. Si no se respetan, es más, si incluso son extranjeros, la protección diplomática del Estado al cual pertenecen también se notifica en los expedientes para que tengan esa protección diplomática. Yo te puedo asegurar que nosotros nos convoca un caso en este momento donde esta garantía no se respeta. Toda esta línea de la mesa. Pero nunca lo había escuchado. Hace un par de semanas que vengo como batallando mucho, ¿no?, para darle importancia al tema del procedimiento. Entonces, Convención Americana, artículo 8. Sí, exactamente. Pero pareciera como si fuera un asunto secundario, ¿no?, el debido proceso. Para nosotros no. Pero lo conecto, me estás haciendo pensar mucho respecto del carácter de Argentina y de los abogados de Argentina, que tienen un rol pionero tanto en el litigio internacional, en el sistema interamericano, del cual vos misma fuiste parte. Sí. Como profesional, y también el rol que tenemos en materia de lesa humanidad y cómo esto nos hace poner el acento
en el respeto del debido proceso, que fue lo que caracterizó y caracteriza los juicios a los genocidas en la Argentina, ¿no? No solo el debido proceso en el sentido desde que alguien es imputado, sino el debido proceso hasta la finalización de la condena. Nosotros tenemos lugares especiales de cumplimiento de condena por la edad que tienen, que son muchos de ellos muy gerontes, en donde tienen totalmente asegurado el servicio de salud, el servicio odontológico, ambulancias, lugares de hospitalización, de manera tal que ante una descompensación en minutos se encuentra ya con la atención médica adecuada. Tienen lugar para hacer gimnasia, para esparcimiento, o sea, todo un montón de cuestiones que a lo mejor algunos presos comunes no los tienen. Claro. ¿No? Pero se respeta absolutamente los derechos hasta el final del cumplimiento de la pena. El juez no se puede desentender, por eso está todo la primera etapa de instrucción, la etapa de debate, la etapa de sentencias, las instancias de apelación de Cámara Federal de Casación Penal y Corte, y una vez que se termina eso y está consolidada la pena, tenemos toda la etapa de ejecución de la pena, donde se respeta el debido proceso hasta el final, que es lo que corresponde en una sociedad moderna, en un Estado de Derecho. Bueno, la Corte, como te decía, en el año 22, en mayo del 22, en el caso Martel, asume esta posición, donde se había excluido la violación y el abuso deshonesto en una sentencia de casación, que era la Sala 3, y la Corte dijo que carece de todo juicio de logicidad excluir la coautoría a quienes hubieran brindado un aporte fundamental y hubieran tenido dominio del hecho. Lo figura en el considerando 8. A partir de allí hace todo un desarrollo del tema. Bueno, lo plantea que en realidad los abusos deshonestos y las violaciones fueron concurso ideal con tormentos y que había habido déficit de fundamentación sobre los estándares constitucionales e internacionales y en consecuencia no se había cumplido con el deber de sancionar los delitos de lesa humanidad y en materia de igualdad de género. No habla sobre la responsabilidad del Estado en esta materia, en este punto, pero hay que agregarle que se estaría violando la responsabilidad del Estado en el caso de que no se adecuara el fallo de cualquiera de las instancias al derecho internacional de los derechos humanos. Además del discurso jurídico, hay todo un conjunto de fallos de la Corte Interamericana en violencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, ya sea en el caso masacre de Plan de Sánchez contra Guatemala, penal de Castro versus Perú. Ese lo citamos en algún lugar, ¿no? Bueno, en el caso de las mujeres de Atenco también son contra la policía. Y del debido proceso, la Corte Interamericana en González, o sea, Campo Algodonero, del 2009. Son las dos palabras centrales para mí en este momento de mi vida, cada vez que decís debido proceso. Sí, habla que el femicidio es el homicidio contra la mujer por razones de género. Citan a la Convención de Belén do Pará varias veces, la Corte Interamericana, y que la impunidad constituyó un verdadero acto de discriminación en el acceso a la justicia de las mujeres y de sus familias, y entonces allí hacen un desarrollo considerando 3.4, 402 sobre el tema. Bueno, nosotros en esto que te comentaba, que estoy bastante satisfecha por la tarea cumplida, cuando esto que antes de noviembre del 2011, cuando ingreso, no había causas de género y trata en casación penal, por lo menos, no es que no hubiera habido víctimas, no estaba tratado con una perspectiva de género, claro, que es distinto, ¿no? Yo llevo las estadísticas desde el 2013 hasta el 2022. La cantidad de casos de género y trata que tenemos. Va empezando, género y trata, 11 casos en el 2011,
34 en el 2012, 61 en el 2013, 103 en el 2014, fíjate cómo aumentan, 2016 165, 2020 162, 2021 103, 2022 102. No es que no hayan estado los casos anteriormente, sino que los jueces de la casación están analizando con perspectiva de género, a diferencia de lo que pasaba antes, ¿no? Y por eso la cantidad de causas que tenemos nosotros en estos momentos y bien resueltas, ¿no? Yo en el libro sobre derechos de género hago todo un análisis sobre los elementos del tipo de los delitos de género. Mostremos tu libro, ¿querés? Pásame, así lo ven. Yo no lo había visto, de hecho. La tapa. Sí, mostrémoslo. Ahí se ve, ¿no, Juan? El derecho de género, violencia contra las mujeres, trata de personas. Ediar. Acá es donde editan todas las personas que uno valora y lee. En Ediar. Bueno, el tema de trata es un tema muy especial realmente, ¿no? Uno se pregunta, ante las concepciones generales, ¿cómo es posible que una mujer acepte voluntariamente ser víctima de trata? Entonces, yo he trabajado con muchas mujeres que han estado en una situación de trata, y ¿qué mujer aceptaría, si supiera a conciencia, cuando es metida en una red que va de manera voluntaria a trabajar en un bar, vendiendo copas, sí, lo que fuera, ¿quién aceptaría de manera voluntaria tener la penetración de acceso carnal de 20 y pico de personas diarias, de modo violento, para poder subsistir y poder pagarle al tratante para no ser víctima de otro tipo de delito violento, como son lesiones leves, graves, gravísimas, hasta el homicidio? No, nadie, evidentemente nadie. ¿Quién cree que está bien, que es normal que un hombre vaya a pagar para obtención de sexo? Nadie. ¿Quién puede pensar que un hombre es legal y no pasa nada para tener sexo violento con el cuerpo de una mujer que toma como cosa? Totalmente. Porque con el trabajo que uno ha realizado, que para mí fue muy importante para entender el proceso, yo le preguntaba, por ejemplo, ¿por qué se maquillan tanto como lo hacen, con tantos colores en la cara? Entonces me decían, porque Ana, no nos miramos al espejo. ¿Cómo no se mira al espejo? No nos pintamos y mirarnos al espejo porque nos da vergüenza mirarnos al espejo. Además, sus identidades. La misma mujer que está un tiempito en un lugar es trasladada al otro, y un día se llama Wendy, el otro día se llama Lily, el otro día se llama, Esmeralda, todos nombres distintos, donde cada vez se van despersonalizando, deshumanizando un poco más. Hay un libro de Sonia Sánchez, tal vez lo leíste, que se llama Ninguna mujer nace para puta. Exactamente. Yo con Sonia he trabajado bastante. Sonia me ha enseñado, que ella me decía, desde que no solo ni una mujer nace para puta, dice, sino que ella me planteaba, ¿tú conoces alguna mujer que se ha jubilado de puta? ¿Tú conoces alguna mujer que trabajó de puta y que es rica? Entonces, con un conjunto de preguntas que te van haciendo, vos te das cuenta de la vida espantosa, claro, a la cual han sido sometidas las mujeres que han estado en situación de trata. Absolutamente. De trata sexual. También bueno, ella integra, ¿no? La prostitución y la trata están en un nivel muy delgado, ¿no? O sea, la distinción. Sí, o sea, algunos por eso plantean que, y uno los ve en los juicios cuando se hacen los debates, que fue voluntario. ¿Cómo puede ser voluntaria
la situación de una mujer, de donde expone su cuerpo, se lo expone hacia todo tipo de violencia, no solo la sexual, porque muchos hombres tienen placer sopapeándola, boxeándola, derramando sangre sobre el cuerpo de la mujer. De esa manera tienen satisfacción sexual. Y se someten a todo ese tipo de trata. Sonia, por ejemplo. Una violación paga, llama Sonia la prostitución. Sí, es la esclavitud moderna. Directamente. O sea, vos en esta coyuntura o tensión estás con el abolicionismo. Seguro. Yo también, pero bueno, te lo quería consultar porque bueno, es el debate de Sonia, ¿no? Yo coincido también. En una clase de Gabriela Nitúa había una materia de Derecho Penal y Género y nos vino a dar una clase a la Facultad de Derecho hace muchos años, con 15 años Sonia, sí. Y a mí me pasó algo parecido a lo que decís vos, era un impacto muy profundo su discurso y por ella me puse a leer a McKinnon, como te contaba, y me acerqué al feminismo radical norteamericano. Y McKinnon, digamos, teoriza los temas que estás mencionando vos, ¿no? Lesa humanidad, los crímenes sexuales como crímenes de guerra. Bueno, en el caso de Argentina, el análisis de estos crímenes como parte del terrorismo de Estado, pero con autonomía, ¿no? También respecto a otros delitos, que era lo que mencionabas muy bien hace un momento. Pero en mi caso personal, creo que Sonia Sánchez fue, tal vez no siendo profesora de la Facultad de Derecho, no un abogado dando clase, pero tenía un discurso tan disruptivo y renovador que creo que nos abrió la cabeza a muchos de los que la estábamos escuchando. Muy en contra, y yo comparto, de la regulación y muy a favor de abolir esta práctica que es porque opresora. Hay sectores que plantean, yo no puedo creer que una mujer que esté debidamente informada y que pueda elegir, elija como modo de sustento económico tener la penetración sexual por cualquiera de las 3 vías con 20 tipos distintos por día para sobrevivir. Porque esa es la cantidad mínima que necesitan, ¿sí?, para poder pagarle al cafiolo, ¿no?, al tratante. Y a la vez el que consume sexo de esta manera tiene que saber que es uno más dentro de la escala de trata, porque si no hay consumo. Pero totalmente, habría que hacer un registro, ¿no? Si tanto mi argumento en contra del regulacionismo es por qué no publicamos en todo caso, que haya un registro público de los mal llamados clientes. Yo creo que coincido con Sonia, yo lo llamaría, bueno, ella lo llama prostituyentes. Prostituyentes. O uno más de la cadena de proxenetas. Violaciones, diría, a esta altura. Creo que Sonia suscribiría que son violadores más que clientes. Sí, incluso ella está totalmente en contra de la sindicalización que plantean como AMAR, por ejemplo. Claro. Un grupo de mujeres donde lo plantean como la profesión más antigua del mundo. Yo disiento totalmente con eso. Yo también. Pero además muchas veces se ponen como modelos países que están bien lejos de nuestra situación y donde tampoco coincidiría, pero plantear el regulacionismo en Dinamarca es una cosa, tampoco es mucho mejor, diría Zaffaroni, diría es tortura blanca, ¿no? Como él le llama respecto a las cárceles, ¿no? Cierta comparación respecto de la tortura y de cómo se oprime a los cuerpos, ¿no? Pero pretender regular una práctica que viola derechos humanos por todos lados en la Argentina es como ridículo. Sí, es como, por ahí asumimos posición de lo negativo y contrario a ablación del clítoris a una mujer en los países musulmanes, y no nos parece tan malo la práctica de la esclavitud sexual de la mujer en la Argentina. Tal cual. ¿No? Tal cual. O sea, hay estándares de derecho internacional de los derechos humanos, así como el debido proceso, como en la integridad personal, como racismo, como discriminación, como etnia, como migrantes. Bueno, hay temas que son el ABC, que no se pueden saltear, ¿no? Hay estándares mínimos que no se puede bajar de esos estándares. Y con el tema de género, de trata, pasa eso realmente. Llevamos más de media hora, que era el término que me habías pedido. Sí, creo que es el periodo ideal, pero si querés, porque igual vamos a adjuntar tu presentación en PowerPoint. Ese PowerPoint lo podemos adjuntar a la grabación. Yo estoy planteando, por ejemplo, de la cantidad de casos de género y trata,
Yo intervine en el 77% de los fallos de la Cámara Federal de Casación, sobre el 100. Muy bien. Y la sala que integro, tenemos prácticamente casi el 48% de los fallos. Después las otras salas tienen, entre las 3 salas, el otro 52%. De los delitos, dividido por tema entre género y trata, el 82% es género, el 16 y 18 es trata. Tenemos una gran cantidad ahí de delitos. Los femicidios, tenemos las últimas estadísticas de la Corte, que son los femicidios sobre el año entero del 2020, que se publicó en el 2021. 251 casos de víctimas directas de femicidio, 244 mujeres cis, 6 mujeres trans, travesti y una mujer sin dato. 251 fallecimientos. En el 2022, 242, bajaron un poco. De todas maneras, es un número que debería ser 0, ¿no? Pero bueno. Y que se puede juzgar con perspectiva de género en todos los ámbitos, ya sea en el ámbito de derecho penal. Nosotros tenemos desde trata, narcotráfico, lesa. Por ejemplo, hemos tenido casos de narcotráfico, donde mujeres que venían de Bolivia con 1 kilo de cocaína, que se estableció que ese kilo de cocaína lo transportaba para poder salir de la cadena de trata, y venía condenada. Nosotros dimos vuelta a ese fallo porque realmente el delito precedente que tenía esta mujer era su situación de víctima de trata. Bueno, muchos fallos hemos tenido con perspectiva de género. Por ejemplo, otro fallo de una mujer de Europa del Este, Irina Kakova, en donde ella no había cumplido el tiempo de condena, de la mitad de la condena, para poder ser mandada nuevamente a su país, en el extrañamiento, pero se tuvo noticias de que sus 2 hijos que estaban en su país iban a ser dados en adopción y iba a perder definitivamente a sus hijos. Entonces allí, en función del derecho internacional de los derechos humanos, la Convención de los Derechos del Niño fue preeminente y le dimos la libertad antes del requisito procesal, que está por debajo de las normas internacionales. Eso parece algunos de los casos, pero muchos casos muy interesantes que si uno aplica la normativa internacional, siempre le encuentra la vuelta que es más favorable para el ser humano. Yo siempre concluyo diciendo que la violencia es una cuestión de derechos, que es la desigualdad de poder entre los hombres y mujeres, lo cual se sigue sin entender cómo las mujeres, que conformamos más de la mitad de la población del mundo, seguimos siendo sometidas a diferenciaciones que nos menoscaban, nos disminuyen, nos inferiorizan, nos colocan en una situación por debajo de los varones. Y yo repito bastante a Norberto Bobbio en el libro de él de Derechas e Izquierdas, donde Norberto Bobbio dice que la diferencia entre los seres humanos son eminentemente de tipo sociales, culturales, y que en consecuencia las izquierdas piensan de esta manera, mientras que las derechas piensan que las diferencias entre los seres humanos son naturales. Entonces, si son naturales, son irreversibles, y eso solidifica el racismo, la desigualdad, la discriminación. Mientras que si las diferencias son eminentemente sociales y culturales, uno puede trabajar sobre esas diferencias y lograr que los seres humanos seamos todos iguales. Esta violencia tiene que ver además con los estereotipos y la cultura androcéntrica, donde se plantea que el eje son los varones y que las mujeres estamos destinadas a actividades subordinadas o actividades de colaboración con el varón, pero nunca como independientes. Y las mujeres de mi generación, me consta que muchísimas de ellas, con los hombres de mi generación, ustedes ya tu etapa son un poco más evolucionados. Tampoco tanto. Muchas hemos tomado la decisión de vivir solas, porque es el único modo que podemos vivir con autodeterminación.
teniendo hijos, familia, uno los ha criado y demás, pero llega un determinado momento que es mucho más agradable vivir en una casa sola que tener a alguien que pueda tener algún comentario machista o machirulo. Así que los estereotipos y la cultura androcéntrica son bastante difíciles de vencer. Además, la violencia contra las mujeres, sostenemos, es una cuestión de género, porque el motivo de la violencia es el sexo de la víctima. O sea, la violencia está sexualizada. Las mujeres sufren violencia fundamentalmente de los esposos, de las parejas, de los novios, de los que tienen relaciones afectivas. Por eso, cuando uno ve las estadísticas, la cantidad de femicidios, uno de los mayores riesgos de perder la vida en estas sociedades son si se tiene pareja, ¿no? Depende con qué persona se tiene una relación afectiva. Entonces la violencia está sexualizada, se desarrolla dentro del ámbito de la familia, que es el ámbito privado, que hay mucho menos elementos de prueba. Hoy con los teléfonos celulares se ha avanzado un poco, pero en los momentos que se necesitaba, porque ahora también ha cambiado un poco cuando se evalúan los jueces la cuestión, pero si se necesitaba probar el hecho, era la palabra de uno contra otro y entonces quedaban neutralizados. Bueno, hoy se cree un poco más en la palabra de la víctima, en la palabra de la mujer. Cuando no, ¿cuántas veces alguien iba a hacer una denuncia? A veces en las policías, y le preguntaban, ¿vos qué hiciste? O bueno, vení mañana o vení otro día, porque estaba el criterio generalizado que después vuelve a su casa, se arregla con el marido y nos hace hacer papeleo inútilmente. O cómo fulano de tal, un hombre tan honorable, puede ser violento, es imposible. A mí me ha tocado en el ejercicio de la profesión de profesores universitarios full time que renunciaran al cargo de profesor full time para no pagarle cuota alimentaria a los hijos, por ejemplo. O sea, la violencia contra las mujeres no tiene que ver con una clase social ni con una educación determinada. Es una desgracia que se derrama en la cultura androcéntrica que hace que los varones se comporten de esa manera. Es la violación de derechos más frecuentes en todo el mundo, porque las mujeres somos más del 50% de la población del mundo. Y a pesar de eso, en muchos lugares se encuentra aceptada que la mujer sufra violencia o que se plantea que es una cuestión de derecho privado o, peor aún, tanto la quiere que hasta le pega. Sí, los crímenes pasionales. Los crímenes pasionales. O la quiere tanto que como la celaba por tanto amor, entonces la faja y puede terminar matándola. Bueno, eso es cultura androcéntrica, que es lo que hay que desterrar. No es del ámbito privado cuando esto sucede, es delito, y hay que juzgarlo como delito en el ámbito de lo público. La otra cuestión que hay que trabajar mucho es el acceso de las mujeres a la justicia, que cuando va a la justicia tenga personas que la escuchen, que esté formado en materia de género y que sepa que está en presencia de un delito y de un gran riesgo, que esa mujer que cuando va se anima a ir es que ha sido víctima un montón de veces de ese delito. Nunca es primario, porque muchas veces por pudor, por cultura, por lo que fuere, la mujer trata de preservarlo porque suele ser el padre de los hijos, puede ser el conviviente de hace mucho tiempo, puede ser el que sostiene económicamente a la familia, puede haber distintos elementos, lo cual demuestra siempre, en todos los casos, aunque sean mujeres que aparentan otra posición, que está en una situación de vulnerabilidad. Pues se puede tener dinero, puede la mujer decidir construir otra vida, pero tiene condicionamientos sociales de qué está mal, qué va a hacer de su vida sin una pareja, sin un hombre, sin alguien que la acompañe. Tomar la decisión de ser autodeterminada y decidir, yo tengo una única vida para vivir y la voy a vivir a pleno, sin condicionamientos,
no es tan sencillo. Claro que no. Hay factores culturales, sociales que lo impiden. Entonces hay que ayudar a la mujer cuando va a hacer una denuncia a la justicia, y el Estado tiene que llevar adelante políticas públicas de lugares de acogimiento de la mujer y de su familia, porque muchas mujeres toleran mucha violencia por los hijos que si no se van a la calle. Entonces, todo eso tiene que estar contemplado por el Estado. Si no, hacemos las cuestiones a media. Ratificamos un tratado, pero no le ponemos dinero como para poder llevarlo adelante y cumplir con ese tratado. Eso es lo que debe hacer un Estado que se precie de tal. Y como conclusión podría decir que cada cosa que nosotros analicemos en el ámbito de la justicia, tenemos que tener en cuenta este triángulo entre constitución, derechos humanos y democracia, que tienen que estar juntos, porque si alguna de estas patas fallan, no se puede aplicar adecuadamente el derecho. Que la discriminación y la violencia contra las mujeres tiene que ver con la vulnerabilidad de las mujeres, que es intrínseca a su condición de tal, por todos los factores socioculturales que la rodean. Que tenemos que asumir una posición con respecto a la trata como la esclavitud moderna, y hay que luchar contra la esclavitud de una manera férrea, porque estamos en el siglo XXI, es intolerable. Y para eso está el Estado. Políticas públicas, formación del Ejecutivo, legislativos y judiciales en todo el país, ya sea federal, como tenemos una gran formación en el tema, pero también en las provincias, porque también no es menos cierto que a medida que nos alejamos de Buenos Aires hay prácticas más conservadoras, hay cuestiones de amistades de grupos sociales, y nosotros vemos que esta condición de la violencia del hombre contra la mujer, contra su mujer, que considera que es parte de su existencia, es con la mujer que convive, vemos empresarios, jueces, altos funcionarios, etcétera, que le pegan a la mujer. Entonces no es un tema de clase social, de ricos, de pobres, de excluidos, con distintos niveles culturales, con distintos niveles empresariales. Vamos a ver que les pegan todos. O sea, no a todo el mundo, pero que hay casos de violencia de hombres contra mujeres. Eso es inaceptable. Y bueno, un poco yo les recomiendo a los abogados del Estado que lean y que estudien muy a fondo los tratados internacionales del 75, inciso 22, y los que incorporó el Congreso de la Nación con posterioridad al 94, y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de género, que son muchos, que esa es la base para que uno pueda actuar como un abogado decente, digamos. Muchas gracias, Ana. No, por nada. Gracias a ustedes por invitarme.